Un agricultor decide plantar, sin equipos sofisticados, sin revisar pronósticos meteorológicos, sin elaborar ningún plan. Simplemente agarra las semillas y las dispersa por todas partes. Algunas terminan sobre el sendero endurecido, otras caen donde crecen matorrales con espinas, varias aterrizan entre las rocas y el resto encuentra suelo preparado. 4 escenarios, 4 resultados radicalmente opuestos. Pero existe un detalle que casi todos pasan por alto. Una revelación que Cristo compartió únicamente con su círculo más cercano. Una verdad que explica por qué miles reciben el mensaje, y sin embargo, sus vidas permanecen idénticas. Cuando Cristo concluyó este relato, la multitud quedó inmóvil. Nadie comprendió el mensaje. Y aquí viene lo inquietante. Cristo no buscaba que lo comprendieran. Sus seguidores más cercanos se aproximaron desconcertados, preguntándole por qué utilizaba estas historias enigmáticas. La respuesta de Jesús resulta impactante. Les respondió que a ellos se les había dado el privilegio de comprender los secretos del reino celestial. Pero al resto, no. No era un método didáctico. Era información restringida. Cristo estaba encubriendo intencionalmente el verdadero significado para aquellos que carecían de disposición espiritual. La historia funcionaba como tamiz, no como conexión. Distinguía entre quienes realmente buscaban y quienes simplemente observaban con curiosidad pasajera. Entonces Cristo reveló el misterio oculto. Las semillas representan el mensaje del reino, no cualquier enseñanza, no sabiduría humana, no consejos de superación personal. Es el mensaje que trae la soberanía divina a nuestro mundo, el que posee capacidad para alterar destinos que trascienden esta vida. Pero esas semillas encuentran 4 tipos de terrenos interiores, y solamente uno prospera. El primer caso es el camino. Las semillas caen sobre superficie compactada, aplastada por el tránsito incesante de las actividades cotidianas. No logran penetrar, permanecen a la vista y entonces aparece el adversario. Cristo no dijo que la persona rechaza conscientemente el mensaje. Dijo que viene el enemigo y sustrae lo que fue plantado en su interior. Atiende esto con cuidado. El adversario no requiere que tú repudies activamente las buenas nuevas. Únicamente necesita que no las comprendas. Porque aquello que no se entiende no desarrolla raíces. Lo que carece de raíces no produce cambio. Y lo que no transforma se evapora sin ofrecer resistencia. El texto declara: cuando alguien escucha el mensaje del reino sin entenderlo, llega el maligno y roba lo sembrado en su interior, sin confrontación, sin forcejeo, sin espectáculo evidente, solo sustracción imperceptible. Ese representa el interior endurecido. Recibe información auditivamente pero no la procesa mentalmente. Oye pero no conserva. Participa pero no se modifica. Después está el terreno rocoso. Aquí la semilla germina velozmente, con reacción emocional inmediata, con manifestación externa de entusiasmo. Esta persona acepta el mensaje con alegría aparente. Parece el candidato perfecto para la transformación. Alza sus brazos, derrama lágrimas durante los servicios, comparte su testimonio con fervor. Pero Cristo declara algo escalofriante: carece de raíz propia. La emoción no equivale a conversión genuina. El entusiasmo no significa transformación real. Las raíces se desarrollan ocultamente en las profundidades donde nadie puede observarlas. Crecen en la oscuridad bajo tierra, distante de la aprobación pública, lejos de las cámaras, alejada de la validación externa. Pero el interior rocoso carece de hondura. Cuando arriba la dificultad, cuando llega el rechazo social, cuando seguir a Cristo implica sacrificio tangible, la planta se descompone. Surgió rápidamente, creció rápidamente, pereció rápidamente. El tercer terreno es posiblemente el más amenazante porque luce inocuo. La semilla aterriza entre malezas, se desarrolla paralelamente al mensaje, coexiste con él, nunca lo repudia explícitamente. Pero las malezas también se expanden. Cristo identifica 2 malezas particulares: la ansiedad de esta era y el engaño de la abundancia material. No afirmó que la riqueza es malvada, afirmó que es fraudulenta. Te garantiza estabilidad,
pero te despoja de la eternidad. Te proporciona confort, pero te sustrae tu razón de existir. Y la ansiedad, esa tensión perpetua por subsistir, por lograr objetivos, por preservar lo ganado, por escalar posiciones, estrangula el mensaje gradualmente. No lo aniquila repentinamente, lo asfixia con preocupaciones válidas, con obligaciones auténticas, con planes insensatos, y eventualmente el mensaje simplemente se desvanece, asfixiado por lo urgente que jamás permitió espacio para lo trascendente. Pero existe un cuarto terreno, la tierra fértil. Cristo no afirma que es tierra impecable o tierra exenta de dificultades. Afirma que es tierra que escuchó el mensaje y lo comprendió. Ahí reside el secreto. Comprender no es meramente procesar datos, es permitir que el mensaje penetre hasta las capas más profundas, que elimine lo que debe perecer, que cultive lo que debe prosperar. Y cuando ese mensaje establece raíces en un interior así, genera cosecha, no resultados mediocres. Cristo dice que produce 30, 60, hasta 100 veces lo sembrado. Esa no es producción ordinaria, es producción sobrenatural. Es la prueba visible de que algo invisible ocurrió primero. Antes de avanzar, debo comunicarte algo crucial. Si este mensaje está perturbando algo dentro de ti, si estás reconociendo tu categoría de terreno en este momento, suscríbete a este canal. No porque yo requiera estadísticas, sino porque necesitas que esta verdad continúe alcanzándote. Y escribe un comentario revelándome qué clase de suelo has sido hasta este momento. No temas ser transparente. Dios ya lo conoce. Ahora surge la interrogante que nadie se atreve a formular. ¿Por qué 3 de los 4 terrenos fracasan? Porque el adversario implementa una táctica específica para cada tipo de superficie. Para el sendero utiliza distracción. Para el pedregal emplea presión. Para las espinas usa seducción. Pero contra la tierra fértil no posee táctica efectiva, porque un interior que comprende el mensaje y lo practica es un interior protegido. El enemigo no puede sustraer lo que está arraigado, no puede marchitar lo que está profundo, no puede asfixiar lo que crece con dirección clara. Esta historia no es un tratado agrícola, es un diagnóstico espiritual. Cristo te está diciendo: examina tu interior antes de que las semillas caigan nuevamente, porque si persistes endurecido, continuarás perdiendo lo que Dios te entrega. Si persistes siendo superficial, continuarás colapsando cuando lleguen las adversidades. Si persistes fragmentado entre Dios y el sistema mundial, continuarás estéril. Pero si te conviertes en tierra fértil, si permites que el mensaje penetre completamente, si lo obedeces aunque implique costos, entonces tu existencia generará una cosecha que contradice toda lógica humana. El misterio del reino no es elaborado, es devastadoramente elemental. El mensaje divino transforma absolutamente todo si se le concede acceso, pero debe ingresar completamente, profundamente y sin competidores. 3 terrenos no lo permiten. La pregunta que determina tu eternidad es esta: ¿cuál de los 4 eres tú? Un padre tenía 2 descendientes. Esa frase introduce una de las historias más reconocidas de Cristo, pero también la más tergiversada. Todos reconocen el relato. El hijo menor solicita su porción de bienes, parte hacia territorio distante, desperdicia absolutamente todo en una existencia de excesos, termina alimentándose junto a animales inmundos, retorna arrepentido y el padre lo acoge con celebración. Resolución aparentemente feliz. Pero esa no es la narrativa completa. Hay un segundo hijo en esta parábola, y su transgresión es más amenazante, más encubierta, más devastadora que la del hermano que abandonó el hogar. El hijo mayor es el auténtico antagonista de este relato, y su presencia desenmascara la intención verdadera de Cristo al compartirla. El hijo menor simboliza la transgresión evidente, la que todos detectan de inmediato. Solicitó su herencia anticipadamente, lo cual en aquella sociedad equivalía a expresarle a su padre: preferiría que ya estuvieras fallecido. Tomó el capital y partió hacia una región remota. No escapó de la carencia económica, escapó de la autoridad paterna. No perseguía independencia financiera, perseguía independencia moral, y la obtuvo.
Dilapidó su patrimonio en una vida descontrolada, en gratificaciones que prometían satisfacción pero entregaban vacío. Cuando el capital se agotó, las amistades se esfumaron. Cuando la diversión concluyó, el hambre se presentó. Y entonces llegó la degradación máxima para alguien de su cultura: supervisar cerdos, criaturas contaminadas, prohibidas, repulsivas. Estaba tan necesitado que anhelaba consumir el alimento de los cerdos, pero nadie le proporcionaba nada. Entonces el texto declara algo fundamental: recapacitó. No afirmó que se arrepintió inicialmente. Afirmó que recapacitó como si hubiera estado mentalmente ausente todo ese periodo, como si hubiera existido en una modalidad de demencia temporal. La transgresión siempre opera así. Te extrae de tu identidad auténtica, te desconecta de la realidad objetiva, te hace aceptar falsedades sobre tu identidad y tu valor. Pero cuando recapacitó, recordó algo. En la residencia de su padre, incluso los empleados temporales tenían alimento abundante. Decidió regresar no como hijo, sino como trabajador contratado. Preparó un discurso: Padre, he transgredido contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser identificado como tu hijo. Permíteme ser como uno de tus trabajadores. Pero el padre avistó a su hijo cuando todavía estaba distante. No aguardó a que alcanzara la entrada. No aguardó a escuchar el discurso preparado. Corrió hacia él. En aquella cultura, un hombre de esa categoría y edad jamás corría. Era indigno, vergonzoso. Pero este padre corrió, se arrojó sobre su cuello, lo besó repetidamente, y antes de que el discurso ensayado saliera completamente, el padre ya estaba emitiendo instrucciones. Traigan la vestimenta más distinguida y vístanlo. Coloquen un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traigan el ternero que hemos estado preparando y sacrifíquenlo. Comamos y celebremos, porque este hijo mío estaba sin vida y ha resucitado. Estaba extraviado y ha sido localizado. Sin interrogatorio, sin periodo de prueba, sin condiciones. Solo restauración total e inmediata. Aquí es donde la mayoría concluye el relato. Pero Cristo no había concluido. Había un segundo hijo, y ese hijo estaba en el campo laborando. Cuando retornó y percibió música y celebración, inquirió qué sucedía. Le informaron: tu hermano ha retornado, y tu padre ha sacrificado el ternero engordado porque lo recibió saludable e íntegro. La reacción del hermano mayor fue instantánea y reveladora. Se enfureció y rechazó entrar. El padre tuvo que salir a suplicarle, y entonces el hermano mayor liberó todo lo que había estado acumulando durante años. Escucha sus expresiones: hace innumerables años que te sirvo y jamás he desobedecido tus instrucciones, y nunca me has proporcionado ni siquiera un cabrito para celebrar con mis amistades. Pero cuando arribó este hijo tuyo, que ha consumido tus recursos con prostitutas, sacrificaste para él el ternero engordado. Cada expresión en esa declaración revela un interior enfermo. Declaró: te sirvo como un esclavo, no como un descendiente. Declaró: jamás he desobedecido, presumiendo su perfección moral. Declaró: nunca me has proporcionado, revelando que existía bajo un sistema de merecimientos. Y lo más devastador, no dijo mi hermano, dijo este hijo tuyo, cortando el vínculo familiar con menosprecio absoluto. El hermano mayor estaba en la residencia del padre, pero su interior estaba más distante que el del hijo que partió. Aquí está el significado oculto que Cristo quería desvelar. Esta parábola no trata principalmente sobre conversión espiritual, trata sobre arrogancia religiosa. El hijo menor representa a los recaudadores de impuestos y transgresores que Cristo acogía. El hijo mayor representa a los religiosos legalistas que lo censuraban. Por eso Cristo les estaba comunicando: ustedes están en la residencia de mi Padre, cumplen todas las regulaciones, se sienten superiores moralmente, pero sus interiores están repletos de resentimiento, amargura y envidia. Sirven a Dios como esclavos, no como hijos. Obedecen por obligación, no por afecto. Y cuando observan gracia derramada sobre los transgresores arrepentidos, no se regocijan, se enfurecen. La transgresión del hijo menor era visible, escandalosa, innegable. Pero la transgresión del hijo mayor era invisible, respetable.
letal. Es la transgresión que destruye comunidades de fe desde el interior. Es la transgresión de quienes están físicamente cerca pero espiritualmente distantes. De quienes sirven pero no aman. De quienes obedecen pero no adoran. Es la transgresión de creer que Dios te debe recompensa por tu comportamiento correcto. Es la transgresión de convertir las buenas nuevas en un sistema de merecimientos donde tú ganas el favor divino en lugar de recibirlo como obsequio. Antes de avanzar, necesito que ejecutes algo. Si este mensaje te está mostrando algo sobre ti mismo que no deseabas ver, suscríbete ahora y escribe un comentario transparente. ¿Con cuál de los dos hijos te identificas más? No respondas lo que deberías responder. Responde la verdad. El padre le respondió al hijo mayor con expresiones que deberían quebrantar cualquier interior endurecido. Hijo, tú perpetuamente estás conmigo, y absolutamente todo lo mío es tuyo. Le estaba comunicando. No eres un trabajador contratado. Eres mi hijo. No necesitas ganar mi favor. Ya lo posees. Absolutamente todo lo que tengo ya te pertenece. Pero era imperativo hacer celebración y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba sin vida y ha resucitado, estaba extraviado y ha sido localizado. La parábola concluye ahí. Cristo no nos revela si el hermano mayor ingresó o no a la celebración. Dejó la narrativa inconclusa porque la interrogante no es ¿qué ejecutó él? La interrogante es ¿qué ejecutarás tú? ¿Ingresarás a celebrar la gracia divina sobre los transgresores o permanecerás afuera reclamando justicia que te aniquilaría si la recibieras? Habitaba en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a ser humano alguno. Esa frase introduce una de las parábolas más perturbadoras de Cristo, y la mayoría no comprende por qué. Este juez no era simplemente incompetente o negligente, era corrupto hasta su núcleo, sin conciencia moral, sin temor divino, sin compasión humana. Era el tipo de individuo que comercializaba sentencias al postor más generoso, que ignoraba a los vulnerables porque carecían de recursos para sobornarlo, que pervertía la justicia como entretenimiento. Y en esa misma ciudad existía una viuda que tenía un adversario. No sabemos la identidad de ese adversario ni qué transgresión había cometido contra ella, pero sabemos que ella carecía de defensa, carecía de recursos, carecía de voz. En aquella cultura, una viuda era invisible, sin esposo, sin protección legal, sin derechos de propiedad en la mayoría de las circunstancias. Si alguien la despojaba de algo, no tenía autoridad a quien recurrir, excepto al juez. Pero a este juez específicamente no le importaba. Ella acudía repetidamente diciendo: «Hazme justicia contra mi adversario». No solicitaba venganza, no solicitaba compensación excesiva, solo solicitaba justicia. Algo tan elemental, tan fundamental, tan básico que debería haber sido automático. Pero el juez la ignoraba. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, ella retornaba con la misma petición y él continuaba sin responder. Hasta que algo se modificó. El texto declara que el juez reflexionó para sí mismo. Aunque ni temo a Dios, ni respeto a ser humano alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le ejecutaré justicia, no sea que con su continua venida me agote la paciencia. Léelo nuevamente. No le ejecutó justicia porque era lo correcto. No le ejecutó justicia porque sintió compasión. Le ejecutó justicia porque ella lo estaba enloqueciendo. La expresión griega que se traduce como «me molesta» literalmente, significa «me golpea en el rostro». Esta mujer indefensa estaba acosando a un juez poderoso hasta quebrar su voluntad. No con capital, no con influencias, no con amenazas, solo con persistencia implacable. Y Cristo utilizó esta imagen para instruir sobre la oración. Aquí está la porción que nadie explica correctamente. Cristo no está comparando a Dios con el juez injusto, está contrastándolos. Si un juez malvado finalmente responde por puro agotamiento, ¿cuánto más responderá un Dios amoroso que desea proporcionarte lo óptimo? Pero entonces arriba la interrogante que te deja sin respiración. Si Dios es tan diferente al juez, ¿por qué ocasionalmente parece que tampoco responde? ¿Por qué existen oraciones que ascienden durante años sin respuesta visible?
¿Por qué existen peticiones legítimas, justas, bíblicas, que parecen rebotar contra el techo? Cristo sabía que esa interrogante surgiría. Por eso, compartió esta parábola. La clave reside en la introducción que Lucas proporciona antes de la narrativa. Declara que Cristo les relataba esta parábola para instruirles que debían orar perpetuamente y no desfallecer. No dijo orar correctamente, no dijo orar con mayor fe, dijo orar perpetuamente y no desfallecer. El problema no es la calidad de tu oración. El problema es que te rindes excesivamente pronto. La viuda no poseía una oración elocuente, no poseía una estrategia teológica elaborada. Poseía una petición elemental y una voluntad inquebrantable de continuar solicitándola hasta recibir respuesta. Y esa persistencia quebró la resistencia de un individuo que no le importaba absolutamente nada ni nadie. Pero existe algo más profundo aquí. Cristo concluye la parábola con una interrogante devastadora. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No interrogó si encontrará congregaciones, si encontrará programas, si encontrará actividades religiosas. Interrogó si encontrará fe. Y en el contexto de esta parábola, fe significa persistencia en la oración, a pesar de la demora aparente. Fe es continuar orando cuando no observas resultados. Fe es continuar solicitando cuando parece que Dios no escucha. Fe es negarte a aceptar el silencio como respuesta definitiva. La mayoría de los creyentes ora una ocasión, 2 ocasiones, tal vez 10 ocasiones, y luego concluye que Dios expresó negación o que no es su voluntad. Pero la viuda no razonó así. Ahora arriba la porción que modificará tu forma de orar para la eternidad. Dios no es como el juez injusto, pero ocasionalmente utiliza las mismas demoras, no porque sea indiferente, sino porque está entrenando tu persistencia, no porque no te ame, sino porque quiere desarrollar en ti una fe que no capitula, no porque disfrute observarte sufrir, sino porque el proceso de aguardar y continuar orando te transforma de maneras que la respuesta inmediata jamás podría lograr. La viuda que finalmente obtuvo justicia no era la misma mujer que comenzó a orar. Meses de rechazo la habían convertido en alguien más fuerte, más decidida, más intratable en su determinación. Antes de avanzar, necesito solicitarte algo. Si esta palabra está tocando un lugar de dolor en ti, si existe una oración que has dejado de elevar porque te agotaste de aguardar, suscríbete ahora. Este mensaje necesita alcanzar a más personas que están a punto de capitular. Y escribe un comentario. ¿Por qué situación has dejado de orar? No te rindas todavía. Cristo declara algo final que completa el panorama. ¿Y acaso Dios no ejecutará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? La frase día y noche es fundamental. No es oración ocasional. No es mencionar el asunto cuando lo recuerdas. Es clamor persistente, continuo, incansable. Y entonces Cristo añade algo que suena contradictorio. Les declaro que pronto les ejecutará justicia. Espera, si la respuesta es pronto, ¿por qué la parábola enfatiza tanto la persistencia? Porque el pronto de Dios no se calcula con relojes humanos, se calcula con propósitos eternos. La viuda no comprendía por qué el juez se tardaba. Desde su perspectiva, cada día de demora era injusticia añadida, pero la demora estaba cumpliendo algo en ella que la respuesta inmediata habría abortado. Estaba forjando carácter, estaba refinando motivos, estaba eliminando expectativas superficiales y reemplazándolas con desesperación santa. Cuando finalmente obtuvo justicia, no solo recibió un veredicto favorable, recibió la recompensa de su persistencia. Y esa recompensa era más grande que la justicia misma. Se había convertido en alguien que no capitula. Esta parábola no te instruye a manipular a Dios con repetición. Te instruye a no interpretar su silencio como rechazo. Te instruye que las demoras divinas no son negaciones. Te instruye que la oración persistente no modifica la mente de Dios. Te modifica a ti hasta que estés preparado para recibir lo que Él perpetuamente quiso proporcionarte. La interrogante final de Cristo continúa resonando. Cuando Él venga,
Te encontrará todavía orando o ya te habrás rendido, porque la fe que Él busca no es la que ora, es la que ora perpetuamente.